Buenos días para todos. Vamos a esperar 2 minuticos a que la gente termine de unirse y iniciamos la reunión. Bueno, muy buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Valentina Uricochea, soy analista de estrategias económicas. Muy buenos días para todos. Yo soy Daniel Vargas, también analista de estrategias, y con esto podemos dar inicio al webinar del día de hoy. Precisamente en las últimas semanas hemos visto que la economía estadounidense ha estado generando algo de señales dispares. Se han escuchado bastantes sonidos en torno a una desaceleración e incluso creo que hemos visto advertencias sobre un riesgo de recesión. Hemos visto un mercado bastante volátil y aunque no tenemos datos de crecimiento económico en el primer trimestre aún, hay ciertos indicadores que empiezan a mostrar preocupaciones. Creería que podríamos iniciar con uno de los indicadores más importantes y que ha sido uno de los mayores que ha mostrado un poco de variación en lo que ha sido este inicio de año, y es el índice de confianza al consumidor, que mide qué tan optimistas o pesimistas se sienten los hogares sobre la economía. En este caso, este indicador es clave porque el consumo representa aproximadamente 2/3 de la actividad económica en Estados Unidos. Si la gente confía en la economía y en su estabilidad financiera, es más probable que gasten bienes y servicios, lo que impulsa el crecimiento. Pero en este caso, si la confianza empieza a caer, a debilitarse, las personas tienden a recortar los gastos, lo que puede afectar las ventas, la producción y eventualmente el empleo, como lo veremos un poco más adelante en el que ha pasado. Y eso es justamente lo que estamos viendo. En febrero, que fue el último dato que tenemos registrado, este índice sufrió su mayor caída mensual en 4 años, pasando de 105.3 a 98.3, como lo pueden ver ahí específicamente en la gráfica. Para ponerlo un poco en perspectiva, el mercado esperaba un nivel por encima de los 103 puntos, así que este resultado estuvo bastante por debajo de lo previsto. Este desplome refleja que los consumidores están cada vez más preocupados por el rumbo de la economía. Pero ¿qué es lo que lo está afectando? Pues podemos verlo en dos partes. La percepción actual de la economía y las expectativas para el futuro, como lo pueden ver ahí en las gráficas que se están presentando en este momento. Si hablamos de la percepción actual, que mide cómo los consumidores están viendo en este momento la economía, vemos un indicador también en descenso. En este caso sigue cayendo, cayó cerca de 3.4 puntos hasta el 100.36.5. No obstante, vemos ahí que el indicador sigue en un nivel relativamente alto, pero muestra que la confianza sobre la economía en el presente empieza a debilitarse. Uno de los factores que más ha pesado en esta caída es la percepción del mercado laboral. Hasta hace poco la creación de empleo seguía siendo bastante sólida, pero ahora los consumidores están empezando a notar señales de desaceleración. Ya les hablaré más adelante en qué ha pasado con el empleo específicamente en Estados Unidos y cuáles son los datos que tenemos ahorita a corte de febrero de 2025. Pero pues algo, lo que podemos empezar a ver aquí por estos indicadores, el indicador de confianza, es que algunas empresas no han empezado a reducir sus contrataciones y eso genera incertidumbre en los hogares. Cuando la gente siente que el mercado laboral se está debilitando, es normal que adopten una postura un poco más cautelosa con sus gastos. Y otro punto clave a mencionar es el consumo.
Hemos visto a final de 2024, vemos una temporada de compras bastante fuerte, pero ya para lo que es enero, inicio de año, las ventas han empezado a caer. Precisamente las ventas minoristas en Estados Unidos cayeron cerca de un 1% en enero, uno de los mayores descensos en un año. Entonces, esto puede verse no solo a las características que se están viendo en los sectores como comercio, en los autos, sino también a un ajuste después de lo que es un fin de año. El problema es que si este comportamiento se mantiene, podría ser una señal de que la gente está empezando a recortar gastos, lo que impactaría negativamente el crecimiento económico. Ahora, lo más preocupante de este reporte no es tanto cómo ven la economía hoy, por lo que les decía, es un índice pues que aún así sigue en un punto bastante alto la percepción actual, sino que aquí es donde entran las expectativas en torno al futuro, que mide cómo los consumidores están viendo el panorama a un plazo más allá del hoy. Este índice cae un poco de una manera un poco más drástica, baja hasta el 72,9 y vamos a una diferencia entre un índice y el otro que lo tenemos por encima del 130 y este que está cercano a los 80. Y esto es preocupante porque este índice cae por debajo de los 80. Históricamente ha sido una señal de que una recesión podría estar cerca. Pero ¿por qué está cayendo tan fuerte? Varios factores en juego, pero uno de los más relevantes es la política comercial que ha sido tan nombrada últimamente de la administración de Donald Trump. Desde que asumió en enero ha lanzado varias amenazas de imponer aranceles a diferentes países con el argumento de fortalecer la economía estadounidense. El problema es que estas amenazas han generado demasiada incertidumbre. Las empresas no saben si en realidad se aplicarán o no estos aranceles porque hemos visto una política bastante fluctuante en el que un día se proponen unos aranceles, al otro momento se aplican o se quitan. Entonces ha sido bastante fluctuante y los consumidores están empezando a preocuparse porque si se imponen estos impuestos es probable que los productos importados suban de precio. Esto afecta directamente el costo de vida y reduce el poder adquisitivo de los hogares. De igual manera, pesa en la confianza del consumidor la posibilidad de recortes en el gasto público, dado que la administración ha señalado que planea reducir el gasto en diferentes áreas, lo que puede traducirse en menos inversión gubernamental y potencialmente menos empleos en ciertos sectores, especialmente pues en el sector público. Y es ahí a donde vamos en torno al desempleo. Precisamente, conocíamos hace unos días la lectura inicial del desempleo para febrero. Sin duda, aunque no hay alarma de un debilitamiento repentino del mercado laboral, vimos una tasa de desempleo que aumentó levemente del 4% al 4,1% con la que teníamos en enero. Y vemos también unas nóminas no agrícolas que aumentaron 151.000 puestos, aunque este crecimiento fue relativamente estable, se encontró pues por debajo de las expectativas del mercado que las anticipaba o las mostraba un poco más arriba. En este caso, a primera vista el informe no aporta mucho ni las perspectivas del mercado cambian. Creería que en este caso muchos de los despidos de febrero se produjeron después de la semana de encuesta del mes que se tenía, por lo que aquí vemos que el próximo informe, el que se dé en marzo, podría ser un mejor indicador de la salud del mercado laboral. En conjunto, estos datos da la impresión de estar, por decirlo así, como antes. Las cifras fueron en general las esperadas, con quizás algunos indicios de moderación. Por ejemplo, vemos una participación laboral en Estados Unidos que empieza a debilitarse, pero por los demás las cifras se mantienen relativamente en línea. Sin embargo, sabemos que los rápidos acontecimientos de las últimas semanas no se han reflejado específicamente en los datos de febrero, por lo que la verdadera prueba sobre el impacto de los recortes, no solo en el gasto público, los despidos del gobierno federal y los aranceles se podrán aclarar un poco en los próximos informes de los próximos meses, pero de igual manera, pues como les decía, vemos una tasa de desempleo pues que no aumenta mucho, pero que puede generar un poco de expectativas en qué pasará al futuro, pero de igual manera vemos un desempleo, como les decía, un poco como antes en Estados Unidos. Pero ¿qué está pasando en términos generales en la economía estadounidense? Es que ha habido un fuerte aumento en las expectativas de inflación precisamente en Estados Unidos. Aquí pueden ver en pantalla la imagen de las expectativas por parte de la Reserva Federal de Michigan,
que pasaron de, que para un periodo de 12 meses se encuentra cerca del 4,3%. Precisamente refleja una combinación de factores que están influyendo en la percepción de los consumidores. Hace unos escasos minutos conocíamos el dato de inflación del IPC de Estados Unidos. Vimos una leve moderación al 2,8%, pero pues igual siguen habiendo factores que siguen presionando un poco lo que ha sido este crecimiento en torno a inflación en Estados Unidos. Uno de los principales elementos detrás de este incremento es la persistencia de la inflación en algunos sectores clave como lo son los alimentos y servicios. Y aunque, como les digo, la inflación general ha mostrado signos de moderación en ciertos periodos, los consumidores tienden a enfocarse en los precios de productos básicos de uso frecuente, como lo son los alimentos, que han experimentado aumentos relativamente considerables. Otro aspecto clave de este informe es que los temas que preocupan a los consumidores están cambiando. Aunque la inflación sigue siendo un tema recurrente en términos de respuestas en los que se basan estas diferentes expectativas, ha habido un aumento notable en las menciones a comercio y aranceles, algo que no se veía con cierta intensidad desde hace pues, algunos periodos, desde del anterior periodo del gobierno estadounidense. Además, las políticas actuales de la administración parecen estar teniendo pues un peso significativo en la percepción de los consumidores sobre el futuro de la inflación. ¿Esto qué sugiere? Que además de los factores económicos, los aspectos políticos también influyen en las expectativas de inflación para los próximos meses. Y este aumento en las expectativas no solo refleja preocupaciones sobre los precios actuales, sino que también puede generar efectos secundarios en una economía. ¿De qué manera? Cuando los consumidores están anticipando, como en este caso, una inflación más alta, pueden ajustar su comportamiento aumentando el gasto en el corto plazo para evitar precios más altos en el futuro. Y esto a su vez puede presionar aún más la demanda y de una manera recíproca contribuir a una inflación más persistente. Ya si nos miramos un poco más el contexto general de qué ha estado pasando en la economía estadounidense en los diferentes sectores, vemos un mercado inmobiliario en Estados Unidos que ha mostrado una clara señal de enfriamiento. Creo que todos estos puntos que les he venido mencionando hasta el momento se nos unen y nos indican cómo la percepción de Estados Unidos en términos de economía ha venido cambiando con el paso de los últimos meses y con la llegada de la nueva presidencia de Donald Trump. Precisamente vemos un mercado estadounidense, un mercado inmobiliario estadounidense mostrando una señal de enfriamiento, una caída significativa tanto en las viviendas nuevas y en las viviendas usadas. Este descenso en gran parte se debe a las tasas hipotecarias persistentemente altas. Si podemos ver en la inflación, vemos una relación, ahí vemos pues lo que es, si vemos específicamente la línea azul, lo que ha sido las tasas hipotecarias y cómo han sido en términos generales comparado con el término de venta de viviendas. Pero ¿qué ha pasado en términos generales? Se ha reducido la capacidad de compra de los consumidores y a medida que el costo de financiamiento se mantiene elevado, cada vez más personas se ven obligadas a posponer la compra de una casa o incluso de desistir por completo, lo que afecta la demanda, la dinámica del sector. Esta contracción es una señal preocupante para la economía general y seguimos con ese tipo de señales, una señal de una economía preocupante en este momento. La compra de una casa no solo implica una inversión familiar, sino que también genera actividad en otros sectores. Tan solo por mencionar, si al momento de inversión en una casa uno también está viendo sectores como lo que son la construcción, la venta de inmuebles, electrodomésticos, servicios asociados. Cuando las ventas de vivienda en este caso siguen cayendo, estos sectores también se ven afectados, por lo que vemos que el panorama se empieza a ampliar, pero también vemos un poco de escepticismo en cuanto al qué va a pasar, lo que puede traducirse en una menor generación de empleo, como les venía comentando, y en una desaceleración del crecimiento económico. Este enfriamiento en el mercado inmobiliario no lo pondría solamente como un caso aislado, sino que forma parte de una tendencia más amplia de desaceleración económica. El consumo de los hogares representa cerca del 70% de la economía estadounidense y también ha mostrado signos de debilidad con una caída en el gasto en bienes duraderos, y esto sugiere que las familias están siendo más cautelosas con su dinero. Y ya como les decía, en torno a las expectativas que teníamos y la confianza en el consumidor, esto se sigue alineando.
¿Por qué? Porque la incertidumbre económica o el simple hecho de que los costos de vida sigan siendo elevados generan preocupación en el consumidor estadounidense, que pues sigue evaluando cómo va cambiando la perspectiva económica en Estados Unidos. Y si esta tendencia continúa, el impacto podría extenderse a otros sectores y hacer que el crecimiento económico se desacelere aún más. Como les decía, menos viviendas significa menos inversión, menos empleo en el sector inmobiliario y menos dinamismo en la economía general. Esto lo podemos alinear específicamente con otros sectores. Tenemos varios índices que miden la actividad pues en Estados Unidos y en la economía en general en los diferentes países, pero precisamente si vemos un poco en torno al sector manufacturero, el ISM manufacturero mide la actividad del sector industrial en el país, también vemos descensos. Precisamente los últimos datos que teníamos a corte de febrero registraron un punto del 50.3, cayendo desde los 50.9 de enero. Si lo miramos gráficamente, pues no vemos un cambio muy significativo con la tendencia, teniendo en cuenta que, que durante bastante tiempo el índice se encontró por debajo del 50, que significa que hay contracción. No obstante, lo que sucede es que el resultado queda por debajo de las expectativas del mercado, lo que refuerza la idea de que la recuperación del sector sigue siendo bastante frágil. Uno de los aspectos más preocupantes a mencionar en este caso es el fuerte descenso en lo que son los nuevos pedidos, y este dato es especialmente relevante porque cuando los nuevos pedidos empiezan a caer suele ser un indicador adelantado de la producción futura. Cuando las empresas reciben menos órdenes de compra, es probable que reduzcan su producción en los próximos meses. ¿Qué significa esto? Lo que les veníamos diciendo, lo que genera un efecto negativo en el empleo y en el crecimiento económico general, porque va a haber menos producción industrial. Para entender mejor esta desaceleración que vemos, es importante analizar las razones de esta caída en los nuevos pedidos. Precisamente volvemos a los temas de incertidumbre económica que ha llevado a muchas empresas a ser más cautelosos en sus decisiones de compra e inversión. A esto se suma el impacto de las tasas de interés que se han mantenido pues relativamente en unos niveles no muy cambiantes desde finales del año pasado, debido a una política monetaria un poco más restrictiva de la Reserva Federal ante el contexto económico y una inflación, como les mencionaba, que sigue preocupando a la economía. Entonces, esto limita la capacidad para expandirse y al mismo tiempo afecta el consumo de bienes que generan gran parte, que en términos generales, gran parte dependen del financiamiento. No obstante, pues no todo es negativo en términos generales. Si lo comparamos con el ISM de servicios, que en términos generales, al igual que el manufacturero, en este caso muestra la actividad en el sector de servicios en Estados Unidos, lo hemos visto un poco más fuerte. Incluso mostró un repunte en febrero, subió cerca de los 53.5 puntos desde los 52.8 que registró en enero, y este incremento pues estuvo principalmente impulsado por el crecimiento de los nuevos pedidos. Entonces vemos un comportamiento mixto en lo que es la industria estadounidense con lo que son los servicios estadounidenses, pero refleja cierta resiliencia en el sector y cambia un poco, bueno, no tanto cambia, sino genera un poco de tranquilidad en el panorama. Sin embargo, este aumento no oculta el hecho de que la actividad ha estado fluctuante en estos niveles en los últimos meses, precisamente, pues no son niveles muy altos, como les comentaba en un principio, la línea de 50 divide lo que es la expansión de la contracción. Entonces, pues vemos uno que se encuentra en el nivel de los 53.5, no es que se encuentra relativamente alto y por eso pues sigue generando un poco de expectativa en cuanto a qué está pasando, y vimos un índice bastante fluctuante, lo que sugiere que el crecimiento sigue estando moderado. Y a pesar de este avance en el sector de servicios, el panorama económico general sigue mostrando señales de enfriamiento, mientras que la manufactura, como les mencionaba, estaba debilitada por la contracción en los nuevos pedidos. El sector servicios, aunque en expansión, ha crecido a un ritmo más lento de lo que se esperaba, e incluso si lo comparamos con meses o periodos anteriores. Y esta divergencia pues es preocupante porque el sector de servicios representa una parte fundamental de la economía estadounidense. Incluso en el PIB estadounidense, el sector de servicios contribuye cerca del 70%.
Y si bien el empleo y la demanda específicamente en el sector de servicios la han impulsado, el riesgo en torno a las incertidumbres de los que ya hemos hablado, la desaceleración manufacturera, se pueda trasladar al consumo sigue latente. Entonces, esto podría repercutir no solo en la inflación y afectar el poder, sino también afectar el poder adquisitivo de los consumidores, que como les mencionábamos, en este caso son base fundamental en torno a la economía en general. Ya con eso podríamos ver una economía estadounidense que en términos generales sigue volátil. No podríamos predecir específicamente una recesión en el momento, porque pues sí toca seguir evaluando los datos que se están viendo, pero sí vemos una desaceleración en la economía estadounidense que genera bastante preocupación. Lo que les decía al inicio de la reunión, no tenemos aún datos de actividad económica del primer trimestre. Precisamente seguimos en el primer trimestre. Entonces, pues falta evaluar cómo puedan reaccionar o continuar estos indicadores y a la vez también evaluar el comportamiento de lo que ya les mencionaba en torno a política comercial, decisiones gubernamentales y también evaluar específicamente el comportamiento de las diferentes industrias en lo que viene. Pero precisamente si este comportamiento, esta tendencia ha afectado un poco al mercado y ha evaluado, y ha incluso rebajado las expectativas de un crecimiento económico fuerte para Estados Unidos. Teníamos a finales de 2024 un crecimiento en Estados Unidos proyectado cercano al 2,7%. Ahorita ya hemos visto que los diferentes análisis han venido rebajando estas expectativas con un crecimiento más moderado para la economía estadounidense, lo que ha generado un poco de preocupación en los diferentes sectores y eso también lo hemos visto aplicado precisamente en los mercados que han venido reaccionando no solo a las expectativas en torno a política comercial y arancelaria, sino también a las expectativas en torno al crecimiento económico estadounidense y a una posible desaceleración que pues levemente indicada por lo que les he venido exponiendo. Ya terminando con Estados Unidos, podemos ver un poco lo que es el comportamiento también aquí en Colombia. Pasamos precisamente hace unas semanas, hace unos días teníamos los datos de inflación en Colombia. Hemos visto una inflación bastante persistente en los últimos meses. Precisamente para febrero de 2025 la inflación en Colombia se ubicó en el 5,28%. Veníamos de una inflación del 5,22% en enero, el 5,20% en diciembre, después de haber tenido un 2024 en el que vimos una tendencia a la desaceleración. Hemos visto un inicio de 2024, de 2025 acelerándose, lo que refleja un poco las presiones inflacionarias en los diferentes sectores. Si especificamos en torno a ellos, seguimos viendo una fuerte persistencia en torno al sector de alojamiento, servicios públicos, que sigue siendo el principal contribuyente al IPC. Precisamente dentro de este grupo, lo que son los arriendos reflejan los ajustes de los altos costos en los contratos de arrendamientos, así como una alta demanda en las zonas urbanas que han presionado los precios al alza. Además, creería que es importante resaltar en esta área que lo que es los servicios, específicamente agua y servicios diversos relacionados con la vivienda, han seguido reflejando aumentos impulsados por las actualizaciones tarifarias. Precisamente vimos un sector de gas que influyó bastante en este mes, destacando que pues a partir de febrero de 2025 se anunciaron incrementos en las tarifas de gas en Colombia debido a costos adicionales en la garantía de suministros que siguen presionando al alza estos sectores. De igual manera, pues lo que les hemos venido comentando en los anteriores webinars y en las anteriores exposiciones, pues en torno a la inflación en Colombia no cambia mucho en este caso. Lo que son los alimentos y bebidas siguen siendo o también presionando fuertemente lo que ha sido la inflación. Vemos mayores presiones, no solo estacionales, sino también que se ven impactadas por factores climáticos que afectan la producción y la oferta de estos productos. Precisamente seguimos viendo un poco de presión en lo que son las frutas tropicales que registran aumentos debido a alteraciones climáticas y que pueden afectar su cosecha.
Adicionalmente, productos lácteos como algunos cereales que experimentan incrementos en sus precios, en parte por costos logísticos y variaciones en los insumos agrícolas. A esto podemos sumar importante también el transporte, pues porque estamos viéndolo todo como un conjunto. Y también, pues a medida que el transporte público, digital, también los costos de transporte puedan ir aumentando, pues también esto se va a traducir a dónde al consumidor, que es algo que hemos seguido viendo. Entonces vemos una inflación un poco persistente eh, para febrero, no obstante. Podríamos decir que este comportamiento coincide también un poco con el comportamiento estacional de los primeros meses del año, donde enero y febrero suelen registrar presiones inflacionarias un poco más altas. No obstante, la expectativa en torno a una inflación que disminuya sigue estando presente. Precisamente según la última encuesta del Banco de la República, la inflación cerraría en torno al 4,35 en 2025, una proyección que, como les digo, ha venido aumentando, pero sigue reflejando una tendencia a la reducción. Aún así, persisten riesgos que podrían limitar esta desaceleración inflacionaria, factores climáticos adversos que podrían afectar la oferta agrícola, generar incrementos en el precio de los alimentos y ajustes en los precios de servicios que podrían trasladarse a los hogares y a los sectores productivos, al igual que el incremento en los precios de los combustibles. Además, en el ámbito internacional, las políticas arancelarias externas podrían afectar los costos de producción y de consumo. En este contexto, pues, el Banco de la República mantendrá una postura cautelosa en términos de política monetaria. Ahorita el 31 de marzo tenemos decisión de tasas por parte del Banrep. No obstante, este mes es la primera reunión en la que votarán los dos nuevos codirectores. Hace un tiempo conocimos que el gobierno nacional por parte del presidente Gustavo Petro pues anunció el cambio en dos directores del Banco de la República y esto podría generar un ajuste en el tono de las decisiones. No obstante, pues también ante esta presión inflacionaria podríamos ver un Banco de la República un poco más cauteloso, que pueda mantener sus tasas ahorita en el torno al 9,50, que es en el que las tenemos. Entonces, pues vemos también una situación un poco complicada en el país, pero pues igual las expectativas siguen en torno a un crecimiento económico más fuerte este año y una inflación que pueda ir desacelerándose con el paso del tiempo. Pero pues como les comentaba, todo dependerá de cómo se comporte y pues igual estamos iniciando año. Vamos a ver también cómo se comportan los diferentes indicadores económicos y que nos pueden dar en torno a expectativas y en torno a un comportamiento más general de la economía colombiana. Ya si pasamos un poco más a cómo se puede reflejar este comportamiento, específicamente en torno de deuda pública. Hemos visto una variación en las tenencias de test precisamente en estos últimos 2 meses de los que tenemos información, pues bastante interesante. Precisamente seguimos viendo unos fondos de pensiones que han mantenido una tendencia compradora en los test, impulsados principalmente pues por la acumulación de liquidez. Precisamente se ha observado un equilibrio en el portafolio un poco más hacia la renta pública, se han priorizado instrumentos con retornos estables en el largo plazo, en un contexto pues de mayor cautela a la volatilidad económica que hemos venido mencionando. En este caso, para este mes es bastante interesante la tendencia, o vemos unos fondos de capital extranjero que han retomado sus posiciones en TES. Para finales de 2024 vimos que los fondos de capital extranjero fueron de los grandes vendedores. Ahorita ya vemos una tendencia en 2 meses en que han revertido parcialmente la tendencia de salida sostenida de capitales que predominó en el 2023 y en el 2024. Se puede ver que se identifican oportunidades tácticas en la deuda soberana colombiana, específicamente en lo que es los puntos de largo plazo, pues se aprovecha el diferencial de tasas y se ejecutan estrategias de inversión con un enfoque de rentabilidad ajustada al riesgo. No obstante, pues podríamos decir que su participación sigue siendo altamente sensible a episodios de volatilidad, lo que sugiere que pues los extranjeros, aunque tienen una presencia en tres, mantienen un componente también especulativo. De igual manera vemos unas entidades públicas que para este mes fueron los mayores vendedores
de TES en sus posiciones. Un poco contrasta con el comportamiento que vimos el mes anterior en que lo que fue la fiducia pública, las entidades públicas tendieron a tener un poco más de presencia, pero pues de igual manera la hemos compensada en términos de tenencias por parte de los fondos de pensiones y los fondos de capital extranjero, como les comentaba al principio. Ya en términos un poco más informativos en cuanto a los test, hemos visto un saldo total emitido que sigue aumentando. Precisamente ahorita en febrero aumentaron cerca de un 2,2%. Habíamos visto en enero un crecimiento también cercano a estos niveles, en el que vemos pues que el saldo total de los tenedores de TES sigue aumentando. En este caso se acerca a los 610 billones y vemos unos fondos de pensiones y cesantías, al igual que la tendencia que ya les mencionaba, se siguen consolidando con el primer lugar en los tenedores de TES, teniendo más captaciones de ellos, y vemos unos fondos de capital extranjero que ocupan el segundo lugar. Como les venía comentando, que los fondos de capital extranjero en el periodo 2023-2024 fueron grandes vendedores, pues han bajado su posición, pero siguen siendo de los principales tenedores que tenemos en estos periodos. Ya con esa parte me gustaría pasar y darle la bienvenida a mi compañera Valentina en torno a un poco más el mercado de renta variable. Bueno, ya pasando un poco al mercado de renta variable, empezamos por la participación porcentual y los flujos netos por agentes. Para el mes de febrero vimos nuevamente que los extranjeros son los que mayor participación tienen dentro del mercado con un 26,2%, seguidos de las sociedades comisionistas de bolsa con un 22,4%. Luego está la persona natural con un 19,3% y los fondos de pensiones y cesantías que tienen una participación del 17,3%. En cuanto a los compradores netos, tuvimos nuevamente a los extranjeros, seguidos de em, los fondos de inversión colectiva y por último el sector real, mientras que en la parte de vendedora estuvieron las sociedades comisionistas de bolsa. Nuevamente tuvimos a los fondos de pensiones y a las fiduciarias. En cuanto a los agentes compradores, como les mencionaba, los extranjeros tuvieron una mayor posición vendedora en el Colcap por 63.000 millones, en PF Grupo Sura por 27.000 millones y en ISA por 23.000 millones, mientras que los fondos de inversión colectiva tuvieron mayores compras en la preferencial Grupo Sura por 34.000 millones, en Corficol por 8.000 millones y en PF de Vivienda por 5.000 millones. En cuanto al sector real, este compró en mayor medida Grupo Argos por 41.000 millones, Ecopetrol por 28.000 millones y Pay por 25.000 millones. En cuanto a los agentes vendedores, las sociedades comisionistas de bolsa tuvieron una mayor posición vendedora en Ecopetrol con 61.000 millones, luego en Bancolombia con 37.000 millones y por último en Grupo Argos con 19.000 millones. En cuanto a los fondos de pensiones, estos tuvieron una mayor posición vendedora en el Colcap nuevamente con 118.000 millones. Luego está Preferencial Bancolombia con 27.000 millones y Pay con 18.000 millones. Y en cuanto a las fiduciarias, estas estuvieron en mayor posición vendedora en el Colcap en 30.000 millones, en el Colcel con 5.000 millones y en la Preferencial Bancolombia con 4.000 millones. Ya en cuanto a las acciones más transadas, el top 5 de las acciones más transadas para el mes de febrero, estuvo Preferencial Bancolombia con 574.000 millones, Ecopetrol con 379.000 millones y Colcap con 285.000 millones. Y esta vez, en comparación a enero, salió Semargos del top 5 y entró Preferencial Grupo Sura con 205.000 millones. Y por último tenemos a Bancolombia con 185.000 millones.
Para el mes de febrero, el índice Colcap tuvo una valorización del 6,83%. Las acciones que más subieron fueron Preferencial Grupo Sura, ISA y Grupo Bolívar. Y las acciones que más bajaron fueron ETB, Promigas, Semargos y Pay. Ya entrando en materia de resultados y contándoles un poco, haciéndoles un resumen acerca de lo que fueron las cifras del cuarto trimestre del 2024 y de todo el 2024 acumulado. Empezamos por Ecopetrol, en donde en la llamada de resultados se hizo mucho énfasis en la extensión que tuvieron en el joint venture con Oxy en el Midland, que es una zona ubicada en la cuenca del Permian. Esta extensión fue hasta junio del 2026 y se espera que puedan perforar 34 pozos adicionales. Adicionalmente, se estima que con esta nueva perforación logren perforar 90 pozos, lo que generaría una producción anual promedio de 90.000 barriles de petróleo por día. También se mencionó la adquisición del 45% de la participación que tenía Ecopetrol sobre Repsol, pasando ya a ser el 100% Ecopetrol del propietario del campo que está ubicado en los Llanos Orientales, lo cual es estratégico ya que la mayoría de los campos de Ecopetrol están ubicados en esta zona del país. Adicionalmente, también se destacó la reducción que tuvo la cuenta por cobrar en el FEPEC, que cerró el año en 7,6 billones, presentando una disminución de menos 20,5 billones gracias a los pagos recibidos o a los desembolsos que recibió Ecopetrol por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ya pasando en cuanto a las cifras, los ingresos fueron de 34 billones, los cuales pues estuvieron impulsados, por así decirlo, gracias a la tasa de cambio, mayores volúmenes de venta y también al incremento en los servicios de transmisión de energía y vías, dadas las filiales que tiene de ISA en Brasil. Sin embargo, esto estuvo contrarrestado por un menor precio promedio de venta, dado la disminución que tuvo el Brent. Precisamente el precio de la canasta de crudo sufrió una variación disminuyendo menos casi un 14%, ubicándose en $67,5 por barril, como consecuencia del menor consumo en China, la incertidumbre que se vivió durante el cuarto trimestre del año pasado por las elecciones de Estados Unidos y por los conflictos geopolíticos entre Rusia y Ucrania y también con los que se presentaron en Medio Oriente. Adicionalmente, se tuvo una producción de 730 kbp, disminuyendo frente a lo que se tuvo para el tercer trimestre del 2024. Esto porque se dio un anticipo en la producción que se tuvo del Permian durante los primeros 9 meses del año del 2024, por lo que para el tercer trimestre del 2024 la producción disminuyó en la cuenca del Permian y también por diferentes situaciones climáticas que impactaron pues los respectivos campos de producción. Con esto, Ecopetrol cierra el 2024 con una producción total de 746 kbp, cumpliendo con su meta que se encontraba entre los 130 y 135. De manera anual es importante resaltar que se recibió una recuperación del impairment de activos a largo plazo por 900.000 millones y esto terminó aportándole de forma positiva a la utilidad neta. Ahora bien, en cuanto al gasto financiero, es importante pues mencionarles que este aumentó casi un 60% en comparación a lo que vamos a ver en adelante para las siguientes compañías. Ecopetrol fue una de las únicas compañías que tuvo un aumento en los gastos financieros y esto se debió a la refinanciación de varios pasivos que se hizo en el largo plazo. En cuanto al EBITDA, este se ubicó en 11,8 billones y ya en cuanto a la utilidad neta anual acumulada, Ecopetrol cerró el año con una utilidad de 14,9 billones, presentando una variación negativa de casi el 22%. Acá es importante pues resaltar que a pesar de que haya cumplido con su estimado
de producción, hubo factores externos como por ejemplo la variación en el precio del crudo, las variaciones en las tasas de cambio que no fueron o no tuvieron un impacto positivo en los resultados de Ecopetrol y por eso vemos precisamente esta disminución porque son factores que la compañía no puede tener un manejo sobre ellos. Ya pasando a la siguiente compañía, tenemos a Bancolombia, en donde se destacó la formación bueno, el avance que se tiene frente a la formación de la nueva estructura corporativa, de la nueva holding financiera que se va a llamar el Grupo Cibest, como ya conocíamos el año pasado. En la llamada de resultados mencionaron que ya se encontraban los permisos pertinentes de los entes reguladores de Latinoamérica. Sin embargo, hacía falta el de Colombia, pero la semana pasada conocimos información sobre la aceptación por parte de la Superintendencia Financiera, entonces con esto se espera que la transacción se dé para el segundo trimestre del 2025. En cuanto a la cartera bruta, esta tuvo un crecimiento del 10% anual, ubicándose en 279 billones, esto impulsado principalmente por la cartera comercial, gracias a un programa de líneas que se implementó, que estuvo enfocado en incrementar la demanda principal de la cartera de Bancolombia y también por un incremento que hubo en la cartera de vivienda gracias al programa de disminución de tasas que se ha llevado a cabo para la adquisición de vivienda. En cuanto a los ingresos netos por intereses, estos se ubicaron en 5 billones, presentando una disminución del 4% anual en consecuencia de las menores tasas de interés que se tuvieron para el trimestre, que terminaron afectando las nuevas colocaciones y también la cartera que estaba atada en tasa variable. Asimismo, como vimos una disminución en los ingresos netos por intereses, también se evidenció una disminución en el costo de fondeo gracias a las reducciones o al recorte de tasas de interés que se tuvo durante todo el trimestre por parte del Banco de la República. Y el costo de fondeo para el cuarto trimestre del 2024 se ubicó en 4,62. En cuanto a los indicadores de cartera, la cartera vencida a 30 días tuvo una disminución ubicándose en 4,78, mientras que la de a 90 días se ubicó en 3,37%, lo cual pues indica una recuperación en los indicadores de calidad del banco. Y también algo muy importante a resaltar es que las provisiones netas se redujeron casi un 42% de forma trimestral y un 45% de forma anual, gracias al menor deterioro que se tuvo en todas las carteras, indicando pues una recuperación precisamente en los indicadores de la cartera de Bancolombia, como les comentaba. En ese sentido, Bancolombia termina el 2024 con una utilidad acumulada de 6,3 billones frente a los 6,1 que se evidenciaron para el 2023. En cuanto a Celsia, los ingresos consolidados se ubicaron en 2,1 billones, presentando un crecimiento del 26%. Esto explicado en primer lugar por el segmento de generación, gracias a el aumento en el cargo de confiabilidad. El cargo de confiabilidad es un cargo que se aplica cuando hay situaciones climáticas difíciles como las que tuvimos el año pasado, en donde tuvimos un fenómeno del Niño más prolongado. Adicionalmente, también se tuvo un mayor de venta de energía en el mercado spot, acompañado también de un mayor precio promedio de venta. Adicionalmente, los ingresos también estuvieron impulsados por el desempeño operacional que tuvo la planta térmica El Tesorito, que es una de las plantas que tiene Celsia a través de sus plataformas de inversión y que tuvo un rol bastante importante para la generación de la energía térmica con el objetivo de contrarrestar los impactos que tuvo el fenómeno del Niño en la generación hídrica. Em, de igual forma, los costos de ventas aumentaron un 45% precisamente por los mayores costos de generación y también por un aumento en las compras que hubo de energía.
Esto generó que el levita disminuyera un 19%, como les mencionaba, como resultado de un menor aporte que tuvo la generación hídrica, que es la que mayor participación tiene dentro del levita de Celsia, y también, bueno, esto por los menores niveles en los embalses que tuvimos para el año pasado, lo cual estuvo levemente compensado por la generación térmica. En cuanto a los gastos financieros del periodo, estos tuvieron una disminución del casi 12% en línea con la disminución de las tasas de interés, lo cual impactó positivamente en el costo de la deuda de Celsia, que se redujo del 16% en diciembre del 2023 al 11% en diciembre del 2024. En consecuencia de todo lo anterior, la utilidad neta acumulada para el año del 2024 fue de 221 mil millones, con una variación del 14%, casi el 15% de forma anual. Y acá es importante resaltar que a pesar del año retador que se tuvo frente al fenómeno del niño, que se extendió un poco más de lo que se tenía previsto, esto terminó por afectar de alguna manera los resultados tanto del primer semestre como una parte de los resultados del segundo semestre. Sin embargo, y a pesar de esto, la compañía pudo hacerle frente a estas situaciones y logró compensar estos efectos negativos que si no los hubiera compensado, pudiéramos haber visto unas reducciones menores en las utilidades. Sin embargo, pues este no fue el caso. En cuanto a Semargos, en la llamada de resultados se destacó la venta de Summit Materials Acricrete, que es una empresa cementera en Estados Unidos, en donde pues Cementos Argos tenía un 31% de participación en Summit. Por esta participación, la compañía recibió alrededor de 2.900 millones de dólares que serían invertidos en Estados Unidos con el objetivo de construir una plataforma que pueda alcanzar a tener una capacidad de generar un EBITDA anual de 300 millones en un plazo de 3 a 5 años. Esto constituye uno de los 5 pilares del Sprint 3.0 de la compañía. Y adicionalmente, también tenemos la participación de acciones que tiene Cementos Argos en Grupo Sura. Recordemos que Cementos Argos se unió al negocio, a la transacción de decisión parcial entre Grupo Sura y Grupo Argos, y también se tienen en cuenta otros pilares como las mejoras en la rentabilidad, las distribuciones de dividendo. Para este año 2025 se plantearon una distribución de utilidades teniendo en cuenta un dividendo ordinario y extraordinario, la readquisición de acciones y también la ambición que tiene la compañía por ingresar al índice de Emerging Markets. En cuanto a los ingresos operacionales, estos se ubicaron en 1.3 billones durante todo el trimestre, con una variación del 5.6%. Lo anterior en medio de los retos que afrontó en los mercados de Colombia y de Panamá, lo cual generó una disminución en los despachos de concreto. Sin embargo, esto estuvo levemente compensado por un incremento en los despachos de cemento. En cuanto al EBITDA, este tuvo un crecimiento del 15% gracias a la estrategia que ha aplicado Cementos Argos, o bueno, que aplicó Cementos Argos durante todo el 2024 en cuanto a la reducción de costos para generar eficiencias, y también porque para el mismo periodo del año pasado el mercado de vivienda en Colombia estaba presentando una contracción bastante marcada. En cuanto a las regiones, en Colombia los ingresos tuvieron una disminución del 7.2%, precisamente por una disminución en los volúmenes despachados tanto de cemento como de concreto, en medio de un entorno bastante rentador, como les comentaba, dado que el negocio de vivienda pues no se ha recuperado del todo después de la fuerte caída que se evidenció para el 2023. En cuanto a Centroamérica y el Caribe, los ingresos crecieron un 8,5% y se destacó la expansión en la capacidad de cemento en República Dominicana, junto con la recuperación que se evidenció en el negocio de concreto en Panamá. En cuanto a la utilidad neta, para el periodo fue de
7.000 millones, aumentando en comparación a la pérdida que se tuvo frente al cuarto trimestre del 2023, que fueron 67.000 millones. Sin embargo, de forma anual, la utilidad acumulada de Cementos Argos se ubicó en 5.52 billones, en comparación a los 319.000 millones que se tuvo para el 2023. Es importante resaltar acá en este punto que esta utilidad acumulada tiene un efecto no recurrente en el primer trimestre del 2024, dado la venta de activos que se tuvo a Summit Materials, lo cual pues incrementó la utilidad en alrededor de 5 billones. Sin este efecto recurrente, la utilidad acumulada de Cementos Argos para el 2024 hubiera sido de 194.000 millones. En cuanto a la vivienda, en la llamada de resultados también mencionaron el avance que se tiene en cuanto a la integración con Scotiabank, en donde aún está bajo el estudio de las autoridades competentes y se espera que esta transacción se pueda dar para el segundo semestre de este año. En cuanto a la cartera bruta, esta creció un 7% en términos anuales, gracias a un incremento en las carteras comerciales y de vivienda en Colombia. La cartera vencida, la calidad de cartera vencida a 90 días presentó una disminución, ubicándose en 4,41%. Lo anterior, precisamente gracias a una mejora en la calidad de la cartera comercial, dadas las políticas más restrictivas aplicadas por parte del banco y por la calidad de cartera de consumo que también disminuyó en línea con la disminución que se presentó en la cartera en mora. Los ingresos por intereses fueron de 4.7 billones, presentando una disminución de casi un 13% de forma anual, como consecuencia de las menores tasas de colocación en el sector financiero, como resultado de la reducción de las tasas de interés del Banco de la República. En cuanto a los gastos de provisiones, se destacó la disminución, que fue casi un 48%, explicado precisamente por esa recuperación que vimos en las carteras, una menor formación de la cartera en mora y también un comportamiento positivo y también oportuno del pago de los nuevos desembolsos por parte de los clientes. Con esto, Bancolombia tuvo una utilidad neta para el trimestre de 163.000 millones. Sin embargo, de manera anual aún se presenta una pérdida, es decir, en la utilidad acumulada del 2024 fue una pérdida de 270.000 millones, perdón, de 90.000 millones, dado que para el primer trimestre y para el segundo trimestre aún estábamos evidenciando pérdidas en la vivienda. En cuanto a Grupo Argos, en la llamada de resultados, pues como ya conocíamos también y les mencionábamos en el anterior webinar, se conoció el mecanismo para eliminar las participaciones cruzadas que se tiene con Grupo Sura, la cual fue una decisión por absorción parcial. Se espera que el perfeccionamiento de esta transacción se dé a finales del 2025, comienzos del 2026, dado que aún faltan pasos importantes como la aprobación en la Asamblea General de Accionistas y las solicitudes que se realizaron a las entidades regulatorias. Con esto, los ingresos operacionales tuvieron una variación de casi menos 8%, como resultado de menores ingresos en el método de participación que tiene Grupo Argos en Grupo Sura y en Summit Materials, y también por una disminución en los ingresos en la actividad financiera, lo cual estuvo levemente compensado por un aumento en los ingresos del negocio inmobiliario y también de la venta de bienes y servicios. En cuanto al EBITDA, tuvo una variación del menos 17%, casi un 18%, de forma anual, lo cual también impactó en margen EBITDA, que pasó de 18,9% a 16,9%. En cuanto al gasto financiero, este tuvo una reducción de casi el 13% de forma anual como resultado del menor costo de la deuda de Grupo Argos gracias a las disminuciones que se presentaron en las tasas de intereses durante el año pasado. Y en cuanto a la utilidad neta acumulada,
Grupo Argos cierra el año con una utilidad de 4,54 billones, presentando un crecimiento del 396%. Sin embargo, aquí también es importante mencionarles que este incremento se debió a la utilidad no recurrente que se tuvo en el primer trimestre del 2024 por la venta de los activos de Cementos Argos a Summit Materials. Entonces, realmente la utilidad acumulada del 2024 no estuvo principalmente impulsada por netamente el negocio o la operación de Grupo Argos, sino por un efecto no recurrente que vimos para el primer trimestre del 2024. Frente a Grupo Aval, la cartera, igual que en Bancolombia y en Davivienda, presentó un incremento del 7%, explicado por un incremento en la cartera comercial, que es la que mayor participación tiene dentro del Grupo Aval, junto con un incremento en la cartera hipotecaria. En cuanto a la calidad de cartera, a 30 días se ubicó en 5,3%, mientras que la de 90 días fue de 4%. Em, y pues esto indica lo que les comentaba de igual manera en Bancolombia y de Vivienda, una leve recuperación en los indicadores de la calidad de cartera para los bancos. En cuanto a los ingresos netos por intereses, estos presentaron un crecimiento del 30,6%, gracias a que los gastos por intereses disminuyeron en mayor medida que los ingresos por intereses. En cuanto a la utilidad neta, de forma anual, de forma acumulada, presentó una variación de 239%, dada la disminución del gasto de impuesto a las ganancias, acompañado también pues, del crecimiento en los ingresos por intereses, junto con una disminución en el deterioro de los activos financieros, que de igual manera que en Bancolombia y en Davivienda, pues vimos unas menores provisiones. En cuanto a Grupo Sura, de igual manera que Grupo Argos, en la llamada de resultados también se resaltó el mecanismo pues, que se va a llevar a cabo para eliminar las participaciones cruzadas. Y de igual manera se espera que esta transacción se termine dando para finales del 2025, comienzos del 2026 y adicionalmente también se conoció, pues eso ya se había conocido antes, pero también se ratificó que Cementos Argos se había unido a este negocio y por lo tanto Grupo Sura también escindirá de la participación que Cementos Argos tiene en Grupo Sura. En cuanto a los ingresos totales, estos presentaron un incremento del 8% gracias a un incremento en las primas junto con un incremento en los ingresos por comisiones y también un incremento que se tuvo en la ganancia por método de participación. En cuanto a los siniestros retenidos, estos presentaron un crecimiento de un 17% como resultado del incremento en los ingresos de los siniestros del segmento de salud y por una disminución en el reembolso de los siniestros, lo cual estuvo levemente contrarrestado por una disminución en los siniestros de seguros. En cuanto a los costos y los gastos operacionales, estos tuvieron un incremento del 10%, impulsados por los gastos por comisiones a intermediarios y también por un mayor valor en el gasto de beneficios a empleados y honorarios. En cuanto al gasto por intereses, este aumentó 27% de forma anual como consecuencia de un mayor nivel de deuda, dada la adquisición que se tuvo en la participación adicional en Sura Asset Management y también para seguir cumpliendo con las obligaciones que se tenían tras el intercambio de acciones con Grupo Nutres. Con esto, para todo el 2024, la utilidad acumulada se ubicó en 6,1 billones, con un crecimiento del 294%. Sin embargo, esta utilidad tiene en cuenta el efecto no recurrente de la ganancia obtenida por la transacción con Nutresa. Si quitamos este efecto, la utilidad acumulada fue de 2,4 billones, aumentando un 25%. De igual manera que en Grupo Argos, este incremento de forma anual no fue netamente por el negocio core de la compañía o por algo operacional de la compañía, sino precisamente por este efecto no recurrente que fue la ganancia por la transacción en las acciones de Grupo Nutresa. En cuanto a ISA, los ingresos operacionales tuvieron una variación de casi un 22%, esto explicado por mayores ingresos en el transporte de energía y también, bueno, lo cual estuvo contrarrestado por la disminución en los ingresos de la línea del negocio de vías.
El EBITDA presentó un crecimiento de un 9%. Esto estuvo explicado principalmente por la entrada de nuevos proyectos, tanto en Colombia como en Brasil y también en Chile, junto con el efecto positivo que tuvieron algunos contratos con algunos proveedores y también mejores resultados que tuvieron algunas empresas controladas por la compañía. De esta manera, ISA cierra el 2024 con una utilidad neta de 2,81 billones, presentando un crecimiento de casi un 14%. Em, Esto precisamente por la incorporación de nuevos proyectos, como ya les mencionaba, y también porque para el cuarto trimestre del 2024 se tuvo un menor impuesto a la renta en el negocio de energía. En cuanto a mineros, bueno, resaltar que para el 2024, como también les comentábamos en webinars pasados, Mineros cumplió con las estimaciones que se tenían de producción para el 2024. La producción fue de 54.189 onzas de oro. Sin embargo, representó una disminución de forma anual de casi un 13%, dado un menor volumen que se tuvo en Colombia y en Nicaragua. En cuanto a los ingresos, estos tuvieron un crecimiento del 15%, impulsados principalmente por el precio promedio del oro, que de forma anual tuvo un incremento del 34% y que compensó precisamente esta menor producción que se tuvo para el trimestre. Con esto, Mineros cierra el año con unos ingresos totales de alrededor de 2,2 billones, presentando un aumento del 20%, precisamente por este incremento en el precio promedio del oro, acompañado también de mayores ventas en venta de plata, que tuvieron un incremento de casi un 50%. Los costos de ventas también presentaron un incremento en conformidad con el aumento que se presentó en el costo promedio del oro y también por mayores compras a mineros artesanales y también mayores costos de mantenimiento, materiales, servicios y mano de obra. Con todo esto, la utilidad neta acumulada para el 2024 se ubicó en 86,6 millones de dólares, representando un crecimiento del 403% de forma anual, principalmente impulsado por este incremento en el precio del oro que tuvimos para todo el año. En cuanto a NU, los ingresos presentaron una variación del 50% de forma anual. Esto estuvo explicado en mayor medida por el incremento de los ingresos por intereses correspondientes a los instrumentos financieros y también por los mayores ingresos por el portafolio de consumo, lo cual refleja la expansión que ha tenido NU en cuanto a las tarjetas de crédito y en cuanto a los préstamos. En cuanto a los intereses y otros gastos financieros, estos también tuvieron un crecimiento, crecieron un 49%, precisamente por los mayores gastos en los depósitos del segmento retail, gracias a la expansión que también ha tenido esta línea, y también por el incremento que se evidenció en los gastos por intereses, dadas las emisiones de los instrumentos financieros para poder respaldar la expansión que se ha tenido y que ha mantenido el banco durante todo el año en México y en Colombia. Las provisiones también aumentaron, presentando un incremento del 64% en conformidad con el incremento del portafolio de los créditos personales y también pues con toda esta expansión que ha llevado a cabo NU. Y con esto termina cerrando el 2024 con una utilidad neta de 1.972 millones frente a los 938 millones de dólares que se tuvieron para el 2023. En cuanto al Banco de Bogotá, también se tuvo un incremento en la cartera bruta, así como les he mencionado para los otros bancos. Este comportamiento estuvo explicado por el incremento en la cartera hipotecaria principalmente, seguida la cartera comercial y también por el incremento que se tuvo en la cartera de consumo. En cuanto a los indicadores de cartera vencida, de forma anual de forma anual presentaron un leve deterioro, sin embargo, esto no fue una variación significativa y más que todo se ve una recuperación en los indicadores de la calidad de cartera del banco. En cuanto a los ingresos netos por intereses, estos crecieron un 12%, gracias a que los gastos por intereses disminuyeron en mayor medida que los ingresos por intereses.
El gasto por provisiones, de igual manera que para los demás bancos, presentó una disminución del 29% como resultado de menores provisiones para toda la cartera en línea con la recuperación que se ha evidenciado o que se evidenció para finales del 2024 en el sector financiero. Con esto, la utilidad neta para el cuarto trimestre fue de 308.000 millones, presentando un crecimiento de 718%. Sin embargo, es importante aclarar que esto se presentó también por un efecto no recurrente, porque para el cuarto trimestre del 2024 se tuvo una reversión por una provisión en el gasto del impuesto a la renta. Es decir, que en vez de tener un gasto al impuesto a la renta, que generalmente disminuye la utilidad, lo que pasó el cuarto trimestre del 2024 fue que se tuvo una reversión, el banco recuperó 85.000 millones y esto fue lo que impulsó la utilidad y por eso vemos esta variación. Em, de forma acumulada, la utilidad neta fue de 1.1 billones, presentando un crecimiento del 14%. En cuanto a Corficol, los ingresos operacionales presentaron un crecimiento del 2,6% para ubicarse en 3,2 billones. Esto estuvo explicado principalmente por el desempeño óptimo que continuó presentando el segmento de energía y gas, lo cual estuvo contrarrestado por los menores ingresos en la línea de infraestructura, como hemos visto o como vimos para todo el 2024, dada la finalización de la etapa de construcción de las concesiones 4G. Con esto, el margen bruto presentó una disminución de casi el 14%, precisamente por el menor aporte que tuvo el segmento de infraestructura, lo cual estuvo compensado por el margen bruto de los otros segmentos, como el de energía y gas, junto con el mejor desempeño que se evidenció en el de turismo y en el de agroindustria. En cuanto al EBITDA, este presentó una disminución del 28%, impulsado principalmente por la finalización de las construcciones de las carreteras. El gasto por intereses también disminuyó un 30% en línea con toda la reducción de las tasas de interés que se vieron para el Banco de la República durante el año pasado, lo cual impactó positivamente en el costo de la deuda de Corficol, que terminó cerrando el año en 10,4%. Ya pasando a las líneas de negocio de Corficol, en el negocio de infraestructura, vimos una disminución en el EBITDA del 15%, precisamente por lo que les comentaba, por una menor actividad de construcción que se llevó a cabo en las concesiones viales. Para este 2025, la compañía espera que las utilidades de este segmento sigan impactadas por una menor generación de ingresos en la medida en que las obras que faltan por terminar de construcción pues lleguen precisamente a esta finalización. Sin embargo, Corficol, ya terminando el negocio de la construcción, inicia el negocio como operador, lo que se traduce en una mayor generación de caja para la compañía, junto al incremento tarifario que podamos ver en los, se me fue la palabra, qué pena con ustedes, en los peajes. En cuanto al segmento de energía y gas, este continuó con un óptimo desempeño tras el fenómeno del Niño que se evidenció durante el año. Para todo el 2024, SPEC respaldó el 70% de la generación térmica junto con el 30% de la demanda de gas natural del país, lo que tuvo un impulso en los ingresos de esta línea de negocio en un 13%. En cuanto al turismo, también se presentó un crecimiento del EBITDA de casi un 30%. Sin embargo, esto se dio dado que la segunda mitad del año pues tiene un mejor desempeño. Esto es netamente por el tema de la estacionalidad del negocio y también por estrategias que implementó la compañía, como por ejemplo el aumento de tarifas. En cuanto a la agroindustria, el EBITDA creció un 82%, esto gracias a una estrategia de reducción de costos y gastos junto con el mejor precio en los commodities como la palma y el caucho y también junto con la devaluación del peso frente al dólar.
En cuanto al negocio financiero, vimos una pérdida de 11.000 millones explicada por menores ingresos por intereses y con esto Corficol cierra el año con una utilidad acumulada de 198.000 millones, disminuyendo 77.5% de forma anual. Y ya por último, tenemos aquí el resumen del calendario de las asambleas de accionistas junto con las propuestas de dividendos de cada uno pues de los emisores. Importante pues mencionarles que Ecopetrol propuso un dividendo por acción de 214, lo cual pues si ustedes recuerdan en uno de los webinars que se hicieron para septiembre del año pasado, la estimación estaba por parte de nosotros, estaba alrededor de los $216. Entonces, pesos, perdón. Entonces, pues no estuvo muy lejano de lo que propuso Ecopetrol para la distribución y no siendo más, estamos abiertas a las preguntas que puedan tener. Bueno, buenos días. Habla Carlos Franco. Yo voy tomando ahí algunas de las preguntas que tenemos en el chat. Entonces, primero tenemos que si debemos vender los test. A ver, básicamente con la información que les presentábamos hoy, queríamos mostrarles un poco cómo está el panorama del mercado de test. Básicamente lo que hemos tenido estas últimas semanas, diría que más o menos la segunda quincena de febrero y el inicio de marzo, tuvimos un comportamiento un poquito dispar frente a lo que estábamos viendo en los mercados externos. Inicialmente, digamos, para el tema colombiano, sobre todo en las referencias de más largo plazo. Recuerden que pues básicamente la curva de TES está compuesta de distintos vencimientos y tenemos desde muy corto plazo, o sea, menores de un año, a TES que van hasta el año 2050. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, los distintos vencimientos, lo que estábamos viendo un poco era, en general, que hemos tenido una curva, o una parte corta, perdón, de la curva, que si ustedes se acuerdan, el año pasado lo que proponíamos basado en lo que eran las estimaciones en términos de inflación y de tasas de interés, que pudiéramos tener un empinamiento de la curva, es decir, básicamente que esas referencias de corto plazo fueran las que tuvieran una mayor valorización. Esto en parte, digamos, sucedió durante el año anterior y realmente esas referencias de más corto plazo fueron las que tuvieron una valorización y sobre todo la segunda parte del año pues vimos una desvalorización importante en las referencias de más largo plazo, empezando desde el frente local por todo el ruido fiscal que ya les hemos expuesto en algunos de estos webinars y que pues seguramente ustedes ya conocen, que incluso ha llevado a que tengamos pues algunas revisiones por parte de las calificadoras de riesgo recientemente, y sobre todo pues la necesidad de que el gobierno planee de cierta forma mejor, digamos, las finanzas durante este año, algo que también se advertía hace prácticamente un año, y cuando se advertía pues digamos que no se puso mucha atención sobre el tema y creo que en lo corrido del año evidentemente pues nos dimos cuenta que las cifras no cuadraban, las cifras no machaban y que muy probablemente lo que estamos percibiendo para este año es algo similar. Entonces esos riesgos sí se incorporaron, como les digo, más que todo hacia el segundo semestre y ya en la parte final del año pues también nos alineamos un poco con lo que pasó en términos, digamos, de volatilidad en los mercados extranjeros. Ahí vino un poco la subida de los tesoros o la deuda pública en Estados Unidos, principalmente pues por todas las expectativas que generaba esta posible elección de Donald Trump. En parte,
ya el movimiento reciente pues viene o obedece un poco más algunas valorizaciones, sí, diría que por lo menos las últimas 2 semanas, semana y media, un poquito si nos vamos un poco atrás no las habíamos tenido, a pesar de que los mercados externos sí habían presentado valorizaciones, puntualmente Estados Unidos, en un escenario donde ya hemos visto cómo pues todo lo que pasó previo a la elección de Donald Trump, donde tuvimos pues una subida en las tasas de interés, algunas valorizaciones importantes también en acciones, con algunos sectores en específico, y sobre todo una subida muy fuerte del dólar, pues todos estos movimientos se han venido, digamos que disipando, y hasta esta semana pues prácticamente habíamos borrado ese comportamiento que habíamos tenido previo a las elecciones en el mes de noviembre. Entonces, la parte ya desde el frente local, pues lo que hemos tenido recientemente también es que ese ruido fiscal permanece, digamos que se mantiene. La semana pasada pues teníamos nuevamente un pronunciamiento por parte de una calificadora de riesgo, digamos que nada nuevo en el sentido de que esto pues ya como les decía desde hace un año se viene advirtiendo, pero pues sí claramente es un llamado de atención nuevamente en que hay muchas cosas por corregir y que pues uno no puede descartar que hacia futuro de pronto venga ya una revisión a la calificación, no específicamente al Outlook, que fue lo que nos revisaron la semana anterior. Eso, por más que el mercado ya lo conoce, por más que creemos que está bastante incorporado, digamos, en los niveles de tasas de interés hoy de los test, eh, pues no deja de ser un riesgo, dado que, pues evidentemente, si nos disminuyeran la calificación en algún momento, algunos fondos de inversión, evidentemente, tendrían que vender test y eso podría generar algún flujo que generar algunas presiones adicionales desde el punto de vista de tasas de interés. Entonces, pues ese es un poco como el panorama. Sin embargo, creemos que, y haciendo un análisis de por lo menos unas 6, 7 variables eh, sobre el contexto, digamos, de con dónde están las tasas de interés de los test hoy y dónde están, digamos que, variables como la tasa del Banco de la República, lo que estamos esperando, digamos, en términos de inflación, lo que ha venido pasando con la valorización reciente, aunque leve, de los tesoros, pues uno se encuentra que hay algún espacio, digamos, de valorización, sobre todo en la parte media y larga de la curva, entendiendo obviamente pues el perfil de riesgo de cada inversionista, pero ahí hay unas oportunidades porque hoy sí encontramos, digamos, que un empinamiento importante dentro de la curva de TES, dentro de la curva de deuda pública, y pues estos niveles de tasas de interés siguen siendo unos niveles de tasas de interés bastante altos. Si uno lo compara incluso, digamos, también contra lo que es la curva de otros países que incluso pues tienen una calificación menor a la nuestra, pues uno entiende que mucho de eso ya está incorporado hoy en los precios de los bonos y por ende pues digamos que ahí hay una oportunidad interesante, sobre todo también cuando lo vamos a comparar muchas veces con lo que está las tasas de deuda corporativa. Evidentemente encontramos que pues esos spreads y normalmente se los mostramos aquí en las presentaciones, haciéndole un poco ese seguimiento a esos spreads con la deuda corporativa, digamos que hoy están bastante justos, lo que pues inclinaría también un poquito la balanza a que en algunos casos uno pueda tener la exposición a la deuda pública local. Entonces, pues entendiendo esos riesgos, entendiendo que puede haber algo de volatilidad y sobre todo entendiendo el escenario fiscal que creemos que es lo que hoy por hoy está generando pues la mayor presión sobre el comportamiento de la deuda pública, creemos que igual hay unas oportunidades y sobre todo pues la parte corta hoy puede estar en unos niveles muy justos, sin embargo en la parte media y la parte larga pues hay unas oportunidades interesantes. Aquí también hacer mención que hoy por hoy a través, digamos, de algunos instrumentos que ha venido sacando la bolsa, hoy también tenemos un ETF que nos permite, digamos, que tener el acceso a una canasta, digamos, de test, no como anteriormente, pues hubiera uno tenido que comprar específicamente una sola referencia o dos referencias con unos montos altos. Hoy hay un ETF que es el GX Test Call que básicamente me ofrece la posibilidad de exponerme a esa canasta, digamos, de test, como si fuera comprarlo como si fuera básicamente una acción y obviamente con unos montos mínimos, dado que podría comprar únicamente una unidad del ETF. Entonces, pues ese es un poquito el panorama.
En términos de lo que puede pasar con las acciones este mes, es otra de las preguntas, pues, bueno, que hemos tenido, y creo que en la primera parte, digamos, de la presentación queríamos mostrarles básicamente lo que ha venido pasando estas últimas semanas, y donde evidentemente hemos tenido una volatilidad importante, sobre todo desde el frente externo. Básicamente el mercado hoy está con una narrativa importante de una desaceleración en el crecimiento en Estados Unidos, incluso algunos hablando de una recesión, ya como veíamos los datos, pues, y creo que en general para nosotros, pues hoy por hoy, digamos que las cifras no lo están mostrando así, y algunos indicadores líderes, que era lo que queríamos mostrarles el día de hoy, no lo están reflejando. En ese sentido, pues lo que sí hemos visto es que hemos tenido un ajuste importante en Estados Unidos, sobre todo en sectores que tenían unas valoraciones un poco más altas, específicamente el sector tecnológico, que por lo menos hace ya un par de años, pues lo hemos venido hablando acá, de simplemente hay que tener cautela porque uno no puede anticipar el momento en que el mercado fuera a corregir de esta manera, y creemos que hasta ahora esto no ha sido más que una corrección. Digamos que entrar a hablar de esa narrativa, digamos, de recesión en Estados Unidos, pues nos parece un poco todavía agresivo, y nos parece un poco que el mercado evidentemente no lo ha incorporado en los precios a pesar de las caídas que hayamos visto. Sin embargo, cuando uno va a mirar muchas acciones dentro del sector tecnológico, pues hemos tenido caídas en las últimas semanas de casi un 50% en algunos nombres. Y lo que pues también se percibe, digamos, dentro del comportamiento general de los sectores, es que claramente sí el mercado está percibiendo que puede haber alguna afectación en términos de crecimiento hacia el futuro en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque básicamente toda esta política comercial del nuevo presidente Donald Trump, sumado pues digamos a otras decisiones, evidentemente está generando un aire de incertidumbre dentro de las personas, del consumidor. Y recordemos que cuando hacíamos la presentación hace un par de semanas y les mostrábamos que finalmente el año 2024 Estados Unidos había cerrado con un crecimiento bastante sano, principalmente impulsado por ese consumo del sector privado, pues en la medida que ese sector privado viene aplazando un poco esas decisiones de consumo, viene con un aire más de incertidumbre frente a lo que pueda pasar hacia el futuro en materia laboral, del mercado laboral, pues evidentemente eso podría generar alguna desaceleración, no tanto, digamos, para pensarlo en materia de una recesión. Entonces, el mercado ha venido rotando, el mercado ha venido vendiendo acciones del sector tecnológico, acciones donde, pues evidentemente las valoraciones han estado bastante altas, y rotando, digamos, a sectores un poco más defensivos, como sectores de consumo básico, sectores de salud, eh, que han sido los que quizás han tenido pues un desempeño un poquito mejor en comparación a otros sectores. Y pues finalmente el mensaje agresivo, digamos, del gobierno en Estados Unidos en materia de lo que pues todo referente a aranceles, evidentemente pues también ha generado un aire adicional, digamos, de sensibilidad, de incertidumbre, y el mercado hoy pues está, digamos, con un poquito, bueno, ha estado estos días con un poco de miedo en ese sentido. Por eso hemos visto caídas importantes en los mercados, y sobre todo diría en Estados Unidos. Si uno va a hacer la comparación, y esto pues suena un poco diferente, creo que a la narrativa de los últimos 10 o 15 años por lo menos, este inicio de año ha sido muy positivo para otros mercados. Europa, pues hasta hace un par de semanas también estaba muy cercano a máximos históricos en muchos de sus índices. Finalmente el índice Colcap aquí en Colombia, pues a hoy tiene todavía una valorización cercana al 15%, si le sumamos el otro 15% que subió el año pasado. Entonces, pues en ese sentido ya hemos tenido unas valorizaciones interesantes, y en la región Colombia, Chile y Argentina quizás han sido los mercados de mejor desempeño en lo corrido del año, y todos ellos tienen detrás un componente político, a diferencia, digamos, de los mercados en la región que han tenido desvalorizaciones como han sido Brasil y México. Entonces, pues hay unos factores que están impulsando, digamos, que ese desempeño, sobre todo pues esa parte política que ya conocimos y que fue la que también generó en parte el muy buen inicio de año, específicamente porque pues el inversionista extranjero, y ya lo veían en el comportamiento ahorita de los flujos, eh, tiene una visión, digamos, un poquito más constructiva sobre el mercado local, basado simplemente en la expectativa, digamos, de un cambio, de un giro político el próximo
el próximo año. Entonces, si unimos un poco lo que está pasando en el contexto internacional y sobre todo pues el interés un poco que ha generado la parte, digamos, local a partir de esas expectativas y sobre todo porque ya lo veíamos también en los resultados corporativos, creo que en general tuvimos un cierre de año positivo y donde la expectativa es que este año 2025, pues fruto de un mayor crecimiento, de una recuperación adicional en la actividad económica, de posiblemente menores tasas de interés y también algún descenso adicional en términos de inflación, pues los resultados de las compañías junto a todos estos eventos corporativos que están en curso y los que se vienen, pues puedan generar un interés y una valorización y sobre todo pues que se siga cerrando ese espacio o ese gap entre los precios de mercado y los precios justos de valoración. Entonces, pues seguramente vamos a tener algo de volatilidad en el corto plazo en la medida que pues siga generando algo de ruido del contexto externo. Habrá que ver y pues para eso estaremos aquí, digamos que constantemente actualizándolos un poco en lo que vayamos viendo en materia, digamos, del ciclo económico principalmente global. Digamos que dentro de las expectativas no está una desaceleración significativa en el crecimiento en Estados Unidos, que pueda poner muy en riesgo, digamos, el desempeño de las bolsas y sobre todo, pues, el crecimiento promedio de la economía a nivel global. Pero en general, pues creemos que las acciones deban continuar con algún comportamiento positivo. Ahora, la otra semana, pues tendremos un rebalanceo, habrán cosas por ahí en el camino que de pronto generen algo de volatilidad como hemos visto en estas semanas, pero creo que pues la estructura del mercado frente a lo que pasó al cierre el año pasado, el inicio de este año, pues ha mostrado un mercado también que pues está un poco más sólido, que donde también ha entrado, digamos que algún flujo comprador importante y que pues es difícil también pensar en que en algún momento pues podamos volver a esos niveles mínimos que tuvimos el año anterior. Y por último, con esta última diapositiva, pues simplemente mostrarles que a pesar, digamos, también de las valorizaciones fuertes que hemos tenido en muchos nombres, todavía los retornos por dividendos en muchas de las acciones siguen siendo interesantes. Eh, Cosas del 7, 8, 9%, pues evidentemente son atractivas desde el punto de vista, digamos, de la rentabilidad por dividendo de muchos de los emisores. Y ya por último, pues si debemos invertir en dólares, creo que es evidente, nosotros lo hemos mencionado varias veces y hay que tener algo de exposición, claramente. No, no estamos diciendo vender, digamos, las acciones, un portafolio de acciones locales para irme a comprar dólar. No, uno debería tener por lo menos sí una exposición, digamos, en esta moneda, por muchas razones y mucho de eso tiene que ver con lo que hemos visto recientemente. Y en la medida que si ese escenario negativo internacional se pudiera materializar, a pesar de que eso viene acompañado de una desaceleración en Estados Unidos, de un aumento del déficit en Estados Unidos, pues es difícil pensar, digamos, en algún otro activo que vaya a tener un comportamiento positivo, por lo menos en el toque inicial, y creeríamos que el dólar, pues sí sería un cubrimiento interesante en los portafolios, y lo vimos pues hasta el lunes pasado, el lunes de esta semana, perdón, donde alcanzamos a ver que nuevamente el dólar se subía a niveles de 4.180. Nosotros en la presentación que les hacíamos el mes pasado, les mostrábamos también unos niveles de dólar donde creemos que vale la pena, digamos, que hacer algunas compras. Ahí hay un nivel muy importante en la zona de 4.100, 4.090 que ha venido soportando bastante bien los movimientos bajistas en la moneda, eh, que a partir de esos niveles y en correcciones por debajo de ese nivel, pues creo que son unos niveles interesantes que vale la pena donde uno pueda tener algo de exposición, como les digo, un poco más en forma de diversificación y de cubrimiento un poco para sus portafolios que tienen algo más de exposición, digamos, dirigida específicamente en acciones o activos locales. Bueno, creo que no hay más preguntas, entonces les agradecemos por conectarse el día de hoy y nos vemos entonces en un par de semanas para seguir actualizándoles un poquito sobre temas de mercado. Muchas gracias.